Fíjate que él va, a medida que va cargando, lo va poniendo. Entonces, vamos a ir conversando sobre lo que estamos viendo aquí, Cecilia. Esperad que no veo... Ok, bien. Bueno, nada, la charla... Ay, perdón, me trabé mucho, empecemos de vuelta. Nada, la idea era empezar hablando sobre la cantidad, la gran variedad de dispositivos de Internet de las cosas que hay en el mercado, y que la verdad que todos son muy diferentes. Entonces, esto hace que de alguna manera sea muy complejo el análisis de los dispositivos, porque no es como un sistema operativo estándar. Volveme al anterior, por favor. Ah, porque me lo va avanzando solo a medida que las descarga. No. Sí, Ok. sí. Entonces, nada, digamos, cuando hacemos un análisis en un software o en un sistema operativo, es bastante estándar, ¿no? Vos analizás, por ejemplo, el sistema operativo Windows y todas las personas que tengan ese sistema operativo van a tener las mismas vulnerabilidades y es algo relativamente estándar. Una aplicación web, si bien puede haber distintas aplicaciones web, en general hay algunos lenguajes de programación bastante estandarizados, el funcionamiento, los protocolos son estandarizados. En Internet de las cosas no tenemos eso, y eso es una gran complicación. Porque lo que ocurre es que cada fabricante pone su propio firmware, cada fabricante pone su propia aplicación, cada fabricante tiene su propia infraestructura, y eso hace que no se pueda estandarizar. Y sea muy difícil desde el lado del análisis y sea muy difícil también desde el lado de la protección, porque tampoco podemos hacer un software antivirus que aplique y se pueda instalar en todos estos dispositivos. Entonces hay que buscar, digamos, maneras alternativas de proteger estos dispositivos que vayan desde la concientización del usuario, desde la presión a los fabricantes para que estos dispositivos salgan seguros al mercado, y también en buscar soluciones que sean complementarias a estos dispositivos, que por ahí analicen a nivel de red, que analicen a nivel de aplicación en el celular, ¿sí? Pero todo esto es complementario. Entonces, fíjense que tenemos una enorme variedad de dispositivos de Internet de las cosas, algunos más extravagantes y locos que otros. Tenemos, por ejemplo, bueno, los electrodomésticos, las aspiradoras, el televisor, las luces, los enchufes, las cámaras, el smartwatch, eso es lo más común. Pero también empezamos a ver que hay juguetes para chicos que se conectan a Internet, que hay ropa, ¿sí? lo que son los wearables, dispositivos utilizables que se pueden llevar puestos, botellas, inodoros, tenedores, juguetes sexuales, cámaras, hay hasta armas, hay cualquier tipo de dispositivo que ustedes se imaginen, se puede llegar a poner de manera inteligente conectado a Internet. Así que esto es una tendencia que definitivamente llegó para quedarse y a la cual tenemos que empezar a prestar un poquito de atención. Y como les decía antes, para entender dónde están las vulnerabilidades, ahora sí, pasame, lo importante es entender cómo está armada la infraestructura de estos dispositivos. Entonces, acá les traje un pequeño grafiquito, ahí está, que muestra dónde están, cómo se configuran y cómo se conectan estos dispositivos a Internet. Por un lado tenemos el dispositivo en sí, que puede ser la luz, la cámara, el enchufe, lo que sea, que se va a conectar por red Wi-Fi al hogar, o bien por alguna red más personal, de poco alcance, como Bluetooth, directo al teléfono o a la tablet que controla ese dispositivo. Y generalmente a través de esta API o a través de Internet, estos dispositivos interactúan con alguna API o algún servidor del fabricante que está en la nube, que está en Internet, y esto lo que permite es el control remoto. Es decir, si yo tengo una luz inteligente, esta se conecta con, en mi caso yo tengo una Philips Web, se conectan con el servidor de Philips, y yo desde mi teléfono me conecto a ese mismo servidor, y de esa manera las puedo conectar de manera remota y controlar de manera remota. Entonces esta arquitectura hace que haya diferentes vulnerabilidades que pueden ser encontradas en los dispositivos, en la aplicación, en la red Wi-Fi o en los protocolos de comunicación en sí. Sí tiene varios puntos donde se puede empezar a hacer el análisis, y eso es un poco lo que hicimos con nuestra investigación. Empezamos a analizar todos estos puntos a ver qué encontramos. Así que, si yo les digo que se imaginan una casa inteligente, me imagino que ustedes se imaginan algo así, ¿no? Una casa súper moderna, con televisores, con termostatos, con luces, con un montón de dispositivos conectados a Internet, y que el usuario puede desde una tablet o desde un celular manejar todos estos dispositivos. Pero el atacante no la va a ver así, el atacante la ve como en la siguiente imagen. Ahí vemos una captura de red, ¿sí? Y esto es lo primero que va a ver un atacante, ¿sí? Va a empezar a ver dispositivos conectados en la red. Si vas pasando, Edgar, van a ir apareciendo
flechitas marcando los distintos dispositivos. Entonces eso es lo que ve el atacante, y esto es un poco desafiante, ¿sí? Porque no es que sabe a simple vista de qué dispositivo se trata. Un segundo para atrás, al anterior. Sino que, nada, el atacante va a tener que empezar a adivinar de qué dispositivos estamos hablando. Entonces, bueno, para poder encontrar esos dispositivos, el primer paso, déjala ahí, no pasa nada. El primer paso es tratar de entrar a la red Wi-Fi, o por lo menos es lo más sencillo, digamos. Si el atacante tuviera acceso a la red Wi-Fi en la cual están los dispositivos, entonces sería mucho más sencillo poder hacer este escaneo de red, poder encontrarlos, poder buscar los puertos abiertos y demás. En esta charla no me voy a centrar en cómo proteger redes Wi-Fi, pero ahí les dejo algunos links de aplicaciones que son muy fáciles de usar y que son las más comunes utilizadas para vulnerar redes Wi-Fi, con lo cual el primer paso y la primera recomendación que les quiero dar en esta charla es protejan su red Wi-Fi. ¿Sí? Tengan una contraseña lo suficientemente difícil de adivinar para que no se pueda hacer un ataque por fuerza bruta, como aplicaciones con AirCrack o Ferm, que por ejemplo craquean el password de las redes WPA2, que son las más comunes utilizadas actualmente. Entonces, para evitar esto, tengan una contraseña que tenga por lo menos 20 caracteres, le van a complicar mucho la vida al atacante. No compartan esa red Wi-Fi con todos sus vecinos, segmentenla si pueden. Yo en casa, por ejemplo, tengo un router que me permite hacer una red de invitados, entonces yo tengo todos mis equipos en mi red personal y después tengo una red de invitados. Cuando viene un amigo, cuando mi vecino me pide que le preste internet, le presto esa red de invitados y desde esa red no se ven ni mi teléfono, ni mi computadora, ni ninguno de mis dispositivos inteligentes. Así que el primer paso, proteger la red Wi-Fi. Pero así todo, siguiente slide, así todo, hay muchos dispositivos que muchas veces simplemente están públicos en Internet. Y los atacantes pueden llegar a ellos simplemente porque alguien no lo configuró adecuadamente o porque ese dispositivo está pensado para que esté publicado en Internet y puede llegar a tener una vulnerabilidad, ¿sí? Este es el buscador Shodan. Shodan vendría a ser como el Google de Internet de las cosas. Es un buscador que, en vez de indexar páginas web, lo que hace es indexar puertos y servicios de dispositivos inteligentes. Entonces ahí podemos encontrar todo tipo de dispositivos conectados a Internet, algunos que van a ser vulnerables y otros que no. Para hacer una búsqueda rápida y para que ustedes se den una idea de cuántos dispositivos hay, en la siguiente slide yo les saqué esta mañana una captura a dispositivos de Venezuela, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que ya en Shodan hay más de 12.000 cámaras web publicadas a Internet, y vas ahí abajo, vemos que hay 1.972 equipos con passwords por default. O sea, eso ya en una búsqueda súper sencilla. Ahora vamos a acotar la búsqueda, por ejemplo, a Venezuela, y en la siguiente slide vamos a ver que, por ejemplo, yo hice una búsqueda sobre la parte izquierda de la presentación de routers, ¿sí? De equipos hogareños, los routers Wi-Fi, que tienen la administración del router, es decir, la web a partir de la cual ustedes pueden cambiar la configuración del router, la clave de la red Wi-Fi, la seguridad de su red, tienen esa administración publicada a Internet. Hay 3.046 routers en Venezuela que están públicos a Internet al acceso de este buscador. Es decir, el atacante ni siquiera tiene que ir y rastrearlo, lo puede encontrar directamente como si lo encontrara por Google. Y 193 de esos routers ya han sido vulnerados porque tenían alguna vulnerabilidad conocida, y ya los atacantes han dejado este cartelito que dice Hack Router Help SOS, que nada, es una, digamos, es un hashtag o es una frase que se ha vuelto muy popular cuando se encuentran equipos disponibles en Internet. Entonces, para avisarle a su dueño de manera benigna antes de atacarlo, se le pone este cartel como para decir, bueno, tu router está expuesto, arreglalo o solucionado. Entonces, fíjense que, nada, realmente hay un montón de equipos que los atacantes podrían tener simplemente al alcance de la mano. Y acá puse router porque el router es la puerta de entrada a nuestra red Wi-Fi y a partir de ahí el atacante podría ver toda nuestra red interna. Pero tranquilamente se pueden buscar cámaras, se pueden buscar asistentes de voz, se puede buscar sistemas industriales, cualquier tipo de dispositivo. Así que ahora sí, siguiente, volviendo a la casa de nuestra víctima, mi idea en esta charla es contarles una historia, ¿sí? De alguna manera. Bueno, ahí tenía algunas flechitas, ¿no? Para que vayan viendo lo que les fui contando. Volvemos entonces a la casa de nuestra víctima, de estos dispositivos conectados. Y en este caso nuestra víctima va a ser el señor Truman, así que pasale Edgar varias veces que vamos a ver ahí a nuestra víctima, que es el señor Truman. Truman tiene una casa, sí, es muy conocido, creo que ya es famoso, que lo están espiando, ¿sí? Hay vecinos y otras personas
que se divierten a Truman, porque Truman tiene un montón de dispositivos inteligentes desprotegidos, y esto hace que, bueno, su vecino pueda sin ningún problema ver estos dispositivos y acceder a ellos. Así que lo que vamos a ir viendo es cómo este vecino, que en este caso tiene acceso a la red Wi-Fi de Truman, porque está al lado, va a ir haciendo este escaneo de red, va a encontrar estos dispositivos y los va a ir vulnerando para molestar a Truman, a su vecino. Así que fíjense que ahí tenemos un dispositivo de NVIDIA, teníamos uno de Google, teníamos uno de una marca no conocida. Vamos a ir viendo cómo esta persona o un atacante podría empezar a investigar de qué dispositivos se trata sin verlo físicamente, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a encontrar en los dispositivos IoT es que hay muchas vulnerabilidades que son simplemente lo que llamamos information disclosure o información que está a la vista, ¿sí? Información que el atacante no tiene que tener una herramienta técnica, no tiene que tener un exploit, no tiene que hacer un script, que simplemente haciendo clic en el lugar correcto va a llegar esa información porque el fabricante de alguna manera la dejó a la vista. Ya sea porque tiene una API que publique esa información, porque el protocolo no está cifrado, porque se envían metadatos, o sea, datos en los datos, porque esa información está publicada en Shodan o en estos buscadores que les mostré recién, ¿sí? Entonces, archivos de configuración que están disponibles de manera pública. Esto es algo muy común y es algo que nos va a dar como ese primer paso para empezar a recopilar información de qué dispositivos se trata. Así que vamos a ver el primer ejemplo, en la siguiente slide. Y fíjense ahí, clic de nuevo. Ahí tenemos un puerto, ¿sí? Que es el puerto 8008, ¿sí? Que es un puerto que está trabajando con el protocolo HTTP. Y después tenemos un puerto 8009, ¿sí? Que está trabajando con el protocolo SSL, ¿sí? Que es un protocolo cifrado. Es decir, que en este caso vamos a tener un puerto con información en texto plano, que la podemos ver, acceder sin ningún problema, y otro con información cifrada, que por en principio no la vamos a poder ver. Y este dispositivo tiene una MAC address, una dirección que identifica de manera física al dispositivo, que nos indica que el fabricante es Google, ¿sí? Es decir, que se trata de un dispositivo de Google. Bueno, si uno busca o googlea los dispositivos inteligentes de Google, va a ver que el puerto 8008, que está ahí, que es un puerto por el protocolo HTTP, es el puerto de la API que utiliza estos dispositivos para interactuar con otros dispositivos del hogar y con otros dispositivos de Google, ¿sí? Una API es una interfaz que tiene diferentes funciones en las cuales otros dispositivos u otras aplicaciones se pueden conectar para consultar o enviar información de manera sencilla. Así que, siguiente clic, para que vayan apareciendo las flechitas. Ahí está el puerto con la API de Google, ¿sí? Entonces, si entramos a esa API, ahora les voy a mostrar, vamos a ver de qué dispositivo se trata. ¿Sí? Esta API viene incluida en dispositivos como el Google Chromecast, que es para hacer un televisor inteligente, el Google Mini, que es un asistente de voz, etc. Entonces, ahora sí, siguiente slide. Cuando el atacante consulta esa API o entra, digamos, a ese puerto, ¿sí? Lo que va a encontrar es distintas peticiones que se pueden hacer a ese puerto con los métodos GET y POST de HTTP, ¿sí? Es el protocolo HTTP publicado ahí, y esto está documentado en todos los dispositivos de Google. O sea, uno entra a Google Apps de manera pública y encuentra toda la documentación de cómo interactuar con esta API de Google. Entonces, una de las cosas que dice esta información es que si uno utiliza los métodos GET y POST del protocolo HTTP, le puede ir haciendo consultas o enviar información al dispositivo a través de este puerto. La primera consulta que se le puede hacer es la de Eureka Info, que es esa que está ahí, que básicamente lo que hace esto es pedirle información a este asistente de voz de dónde está conectado, de qué se trata, ¿sí? Entonces, acá vemos que, siguiente clic, se trata de un dispositivo Google Mini, ¿sí? Es decir, se trata de un asistente de voz, ¿sí? Y tenemos también, siguiente clic, la versión del firmware y el sistema operativo que tiene ese dispositivo, ¿sí? Esta información es clave para un atacante, porque hay muchas veces dispositivos que tienen versiones que no están actualizadas y que ya tienen fallos de seguridad o vulnerabilidades conocidas. Entonces, el atacante simplemente googlea y puede saber que, no sé, esta versión es vulnerable a un determinado ataque y ya encontrar la documentación en Internet de cómo realizar ese ataque. Pero también acá tenemos otro tipo de información, como por ejemplo, a qué red Wi-Fi está conectado el dispositivo, cuál es la IP, bueno, tenemos en qué país está, ¿sí? Entonces empezamos a tener
otra información que nos va dando una idea. Si nosotros partimos de esta pantalla negra donde el atacante no sabe nada de la casa de Truman, bueno, va teniendo algún tipo de información adicional, ¿sí? Bueno, en este caso el asistente de voz tiene otras funciones, siguiente slide. Y una de las cosas que se le puede consultar al asistente de voz, siguiente, es, por ejemplo, las alarmas, ¿sí? El asistente de voz tiene alarmas para que el usuario se despierte a la mañana. En este caso vemos dos alarmas, siguiente clic. Una es a las 7 de la mañana, que es la primera que está ahí, siguiente clic. Ahí está. Y la otra es a las 7:10 de la mañana. Es decir, que a Truman se despierta a las 7 para ir a trabajar, pero en realidad es de esos remolones que les gusta dormir 10 minutos más. Así que lo primero que pensé cuando vimos este asistente de voz y vimos la alarma de Truman y cómo se podía obtener esta información, es que si yo algún día tuviera un despertador inteligente, sería algo así como el que está en la siguiente slide, para que lo vean. Ese para mí es el asistente ideal. Bueno, eso tenía un video, no sé si se puede hacer clic para que arranque, pero bueno, ese es más o menos el asistente, el despertador inteligente que yo me imagino en mi casa, que me vendría bien para despertarme a las 7 de la mañana. Bueno, ahora siguiendo con la presentación entonces, ¿qué otra información se puede sacar de este asistente de voz a través de esta API? Bueno, se puede consultar a qué red Wi-Fi está conectado, o incluso cambiarlo y decirle que se conecte a otra red Wi-Fi que esté al alcance. Se pueden ver las comunicaciones Bluetooth o hacer que el dispositivo se conecte a un dispositivo Bluetooth. Se pueden ver las notificaciones, se puede resetear a fábrica o reiniciar el dispositivo. Se pueden ver horarios de actividades programadas que tenga el usuario, como por ejemplo un temporizador o un recordatorio de que a las 2 de la tarde tiene una reunión, ¿sí? Se pueden ver tokens de consumo, es decir, Google funciona con tokens o números que se asocian a los consumos o las consultas que hace una persona para ir armando un perfil de publicidad. Entonces esos tokens de consumo tienen información como por ejemplo cuáles son mis gustos, mis intereses, que está basado en búsquedas que yo hice en internet, en cuestiones que le consulté al asistente de voz. Entonces estos tokens de consumo, por ejemplo, un atacante lo podría consultar desde una aplicación de publicidad y obtener que a mí me interesan o que estuve buscando para comprar zapatos. Entonces, bueno, utilizar eso para algún tipo de ataque de ingeniería social, por ejemplo. Pero bueno, hasta acá es como les decía al principio, hay información que uno dice a simple vista, bueno, pero ¿qué va a hacer el atacante con esto? Vamos a dejar esta información en stand-by y vamos a pasar al siguiente dispositivo para que ustedes vean qué otras vulnerabilidades se pueden encontrar. Entonces tenemos, el siguiente paso es ya no ir a la información que está a simple vista, sino analizar el código fuente de la aplicación, ¿sí? El código fuente tiene una gran ventaja que es muy fácil de obtener. Uno descarga la aplicación de Google Play o de App Store, le hace ingeniería inversa, es decir, obtiene el código fuente, que además en la mayoría de los casos no está cifrado. De hecho, para subir un código a Google Store, a Google Play o a App Store, una de las cosas que tienen que hacer es que ese código no esté ofuscado, es decir, que el proveedor pueda analizar el código y ver que no sea malicioso, ¿sí? Entonces no te dejan subir código ofuscado, con lo cual es muy sencillo bajar una aplicación para teléfono móvil, hacer ingeniería inversa y obtener limpio y bonito todo el código que programó el desarrollador. Y esto se puede hacer sin comprar el dispositivo, lo cual es sumamente barato y es muy bueno para comenzar con estos análisis. Y ahí podemos encontrar vulnerabilidades a nivel de código, por ejemplo, poder capturar paquetes o tráficos, ver si hay tráfico que está cifrado, encontrar muchas veces las claves o los algoritmos para cifrar esa información, conexiones a los servidores, entonces podemos empezar a ver cuáles son las APIs o los servidores en la nube del fabricante a los cuales se conecta el dispositivo, modificar esas descargas para que se descargue algún firmware malicioso u otro archivo, ¿sí? Podemos ver información de cómo están armados los paquetes, el tráfico de red, cómo opera el dispositivo. Les voy a mostrar un ejemplo de esto en la siguiente slide. Entonces, fíjense que acá tenemos otro dispositivo, ¿sí? En este caso es un dispositivo de la marca TP-Link, ¿sí? Y fíjense que este dispositivo tiene dos puertos, siguiente clic, y tiene un puerto que es el 80, ¿sí? Que dice ahí TP-Link Smart Plug Fake HTTPD, ¿sí? Esto es muy interesante, ¿por qué? Este enchufe inteligente de TP-Link, si uno busca TP-Link Smart Plug en internet, enseguida les va a aparecer la fotito que ven abajo. Este puerto 80, en realidad este enchufe no lo usa, ¿sí? Está el puerto abierto, hay ahí un servicio de HTTP que está
digamos, sin funcionamiento, que no tiene nada, que no tiene métodos get, post, que no se le puede consultar nada, pero que con un simple escaneo nos da información de qué dispositivo se trata. Y entonces a un atacante lo ayuda un montón porque ya sabe qué tiene del otro lado. Y este dispositivo utiliza para conectarse con la aplicación del celular el puerto 9999 con un protocolo propietario, ¿sí? Ese protocolo que ustedes ven ahí que dice TCP/RUPT, ¿sí? Es un protocolo propio de TP-Link, y ese protocolo está cifrado, ¿sí? Con lo cual, en principio, cuando un atacante intenta analizar el tráfico entre el enchufe y la aplicación, lo que va a ver es que no entiende nada, ¿sí? Que es un protocolo propio de ese enchufe y que a simple vista no se entiende qué es lo que está yendo por ahí. Pero este atacante, en este caso, ya sabe de qué enchufe se trata, ya sabe qué dispositivo tiene del otro lado, y por lo tanto puede googlear cuál es la aplicación que controla ese dispositivo. Así que, siguiente clic, lo que vemos acá es que la aplicación casa de TP-Link es la aplicación que en este caso se utiliza para controlar todos los enchufes y dispositivos de TP-Link. Así que lo que va a hacer el atacante es descargarse esta aplicación, en este caso de Google Play, y pasarla por una aplicación de ingeniería inversa. Si en este caso utilizamos una aplicación que se llama Shadax, que lo que hace es, siguiente slide, cuando uno le pone o le sube el APK, nos devuelve, como está en pantalla, todo el código tal cual lo programó el desarrollador, limpito, sin ofuscar y muy fácil de leer, ¿sí? Entonces, en esta aplicación, nada, podemos hacer búsquedas, podemos analizar el código, podemos buscar cadenas de caracteres particulares que estemos buscando, y en este caso nosotros estábamos buscando cómo entender o cómo funcionaba este protocolo que corría en este puerto 9999, ¿sí? Para entender cómo eran las peticiones, los comandos que le llegaban a ese enchufe y de qué manera interactuaba con la aplicación. Entonces empezamos a buscar palabras como el nombre del protocolo, el puerto, como ese protocolo veíamos que estaba encifrado, empezamos a buscar encrypt, decrypt, encode, decode, las palabras clásicas que se suelen usar en esos métodos. Entonces nos encontramos con que en una parte del código, además de tener todo el armado de ese protocolo, que es justamente la parte que ustedes están viendo ahora en pantalla, encontramos la función que arma los paquetes y que de alguna manera los codifica para que sean ilegibles a la hora de capturar el tráfico. Entonces, siguiente slide, vamos a ver ahí que tenemos el siguiente, ahí está, bueno, ahí están las funciones, lo voy a poner en zoom, ahí está. Ahí tenemos las funciones que codifican y decodifican el tráfico entre la aplicación y el dispositivo, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene alguna noción de programación y la quiere leyendo, lo que va a encontrar ahí es que esta función que codifica el tráfico lo hace alterando o de alguna manera permutando los bytes, ¿sí? Entonces agarra cada byte, lo que hace es hacerle una iteración, ¿sí? De esa información, agarra el siguiente, lo vuelve a iterar, agarra el siguiente y lo vuelve a iterar. Pero todo eso lo hace desde un número básico, desde un inicio, que es el número menos 85, es decir, esa iteración que debe empezar con un número random, para que no pueda ser adivinado, empieza con un número fijo, ¿sí? Es como que nosotros tengamos, una clave y publiquemos esa clave en internet, y esa clave no la cambiemos nunca más, ¿sí? Entonces, es relativamente sencillo poder utilizar esa función que está ahí para decodificar tráfico, no hay una contraseña, ¿sí? Es como que la contraseña ya viene hardcodeada en el código. No sé si alguien tiene el micrófono abierto, si se puede mutear. Hay una persona con el... Harvey, tienes el micrófono abierto, por favor, ¿puedes cerrarlo? Ahí está. Gracias. Entonces, fíjense que, bueno, básicamente lo que hace esta función es codificar y decodificar el tráfico, y como no tiene ninguna clave, la clave está hardcodeada, está escrita ahí, el atacante puede tranquilamente tomar esa función, hacer que todo el tráfico que captura del dispositivo pase por esa función, y lo que va a obtener es el tráfico en texto plano, el tráfico decodificado y entendible y legible. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Entonces, fíjense en la siguiente slide, lo que hicimos fue crear lo que se llama un dissector, que es una especie de script en Wireshark. Esa es la aplicación Wireshark. Para lo que yo uso esta aplicación es para interceptar tráfico y poder analizar el tráfico entre distintos dispositivos en una red. Ese tráfico que originalmente era ilegible porque no teníamos conocimiento de cómo era el protocolo, porque estaba codificado, lo que hacemos es pasarlo por esta función, armamos un script
que lo que hace es pasar todo el tráfico por esa función de decodificación, y cuando ponemos eso en el analizador de tráfico, lo que nos devuelve es el tráfico descifrado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el protocolo TP-Link Smart Home, y lo que vemos es que está utilizando el formato JSON para enviar y recibir información, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver en este formato? Bueno, por ejemplo, vemos que si el enchufe recibe una request que dice Get System Info, lo que va a devolver es toda la información del sistema operativo, el hardware, la versión que tiene, de qué dispositivo se trata y demás. ¿Qué otra información se le puede pedir? Siguiente slide. Podemos, por ejemplo, consultarle al dispositivo, clic de nuevo, Get Info, que nos va a dar la información del usuario, ¿sí? De dónde, con qué mail está registrado ese usuario, quién es el usuario que lo está utilizando, ese enchufe, así que ahí ya tenemos el mail de Truman. Podemos ver dónde está ubicado físicamente ese enchufe. Si fuera un enchufe que está publicado en internet, tendríamos la ubicación exacta de dónde está, ¿sí? Pero también podemos prender y apagar el enchufe, ¿sí? Empezar a mandarle comandos de encendido y apagado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, armamos un pequeño script en Python, que es el script que está ahí arriba, que lo que hace es tomar una de las consultas o de los comandos que obtuvimos de este enchufe, pasarlos por la función de codificación y enviárselo al enchufe, recibir la respuesta y decodificarla. ¿Cuál es el problema principal que tiene este enchufe? Que no implementa ningún tipo de autenticación. La única autenticación que utiliza es que el enchufe entiende que si recibe tráfico codificado con la función que encontramos en el código, automáticamente responde. No hay un login, no hay un certificado, no hay una autenticación, no hay nada. El atacante ni siquiera tiene que tener instalada la aplicación de TP-Link para controlar el enchufe, ¿sí? Con solamente mandarle comandos, el enchufe ya responde, ¿sí? Sin validar absolutamente nada. Entonces, vamos a ver el primer video, la primera demo, en la siguiente slide, ojalá se pueda ver. Hacerle clic, porfa, para que arranque. No, atrás, ahí está. Ahí para que arranque el video. No, no arranca el video. ¿No tiene un play No, abajo? no lo tiene, Ceci. Oh. Bueno, No lo tiene. nada, la idea era mostrarles en el video justamente cómo se enciende, cómo se apaga, cómo el atacante con este script que les mostré antes puede ir haciendo distintos comandos y bueno, el enchufe se prende, se apaga y tenemos a Truman en el fondo y se ve la luz, digamos, que se prende y se apaga. Bueno, no sé si... Bueno. Si seguimos o después Seguimos. Bueno, ¿qué otro tipo de vulnerabilidades se pueden encontrar? Bueno, como les decía recién, muchas veces se puede analizar el tráfico y muchas veces este tráfico viene directamente en texto plano. Es decir, no hay que bajar la aplicación, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente el atacante puede interceptar tráfico y encontrar muchísima información en este tráfico, ¿sí? Como por ejemplo, entender y analizar los protocolos, ver peticiones, ver información sensible como usuarios, contraseñas, fotos, alterar esos paquetes, ese tráfico y mandarle archivos maliciosos o mandarle comandos falsos a un dispositivo, todo porque el tráfico no está cifrado y no está protegido, ¿sí? Y obviamente los equipos tampoco utilizan ningún tipo de autenticación, entonces cualquier tráfico que reciben automáticamente lo interpretan y lo responden. Así que vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso tenemos un dispositivo que, fíjense ahí, tiene el puerto 80 con el protocolo HTTP, protocolo no cifrado que viaja en texto plano, y vemos que es una marca que hasta ahora no es conocida, no es como antes que teníamos TP-Link, Google, marcas que pueden ser mucho más comunes. En este caso es una marca cualquiera, y como no tenemos idea de qué se trata, lo primero que vamos a hacer es entrar a ese puerto 80, abrir una página web con la dirección de este dispositivo, a ver qué nos encontramos. Así que, siguiente clic. Lo que vemos ahí es un login, ¿sí? Por suerte, no tenía admin ni contraseña por defecto, así que no tenemos mucha idea qué es todavía, pero tenemos un login, es decir, que del otro lado hay algo que podría llegar a ser interesante para el atacante. Con lo cual, lo que va a hacer el atacante es empezar a interceptar el tráfico a este puerto 80, que no está cifrado, para ver qué es lo que se encuentra, ¿sí? Así que, siguiente slide. Fíjense que ahí tenemos todo el tráfico directamente en texto plano, ¿sí? Vemos los métodos get y post de HTTP, y vemos todo el contenido
y en la siguiente slide, para que lo vean más en detalle, ahí abrimos ese paquete que dice info o get info, todos los paquetes que digan get info, system info, siempre nos van a dar información de qué dispositivo se trata, ¿sí? Entonces, siguiente slide, si abrimos ese paquetito, lo que vamos a ver ahí es que hay un modelo, ¿sí? En este caso, el modelo es F132, entonces, si uno googlea la marca que habíamos encontrado antes, que era una marca china, con el modelo F132, lo que encontramos es que se trata de una cámara IP, ¿sí? Entonces, el atacante lo que encuentra acá es que del otro lado de este dispositivo tiene una cámara IP, ¿sí? Una cámara que el usuario debe tener para monitorear su casa, una cámara de seguridad, vamos a ver después qué es. Entonces, algo interesante acá con esto es que todo este tráfico que está monitoreando el atacante no viaja solamente entre la cámara, perdón, no viaja solamente por la red Wi-Fi, sino que está viajando desde la cámara del usuario al teléfono del usuario por la red Wi-Fi. Esto viaja a través de Internet, ¿sí? Si se fijan arriba donde dice Target, ¿sí? Es una IP pública, es decir, la cámara envía la información al servidor del fabricante en Internet y el servidor del fabricante en Internet envía esa información al teléfono del usuario para controlar la cámara. Es decir, este tráfico sin cifrar está viajando así por Internet, ¿sí? Entonces, siguiente slide. Sabemos que se trata de esta cámara, ¿sí? La marca es Sans. Fíjense que ahí está la misma marca que habíamos visto al principio. Y como dijimos antes, la aplicación que controla esta cámara se llama MySans, ¿sí? Y esta es la aplicación que va a ayudar al atacante a entender cómo funciona esta cámara, cuáles son los métodos, las funciones que tiene. Entonces, un poco lo mismo que hicimos en el dispositivo anterior, el atacante puede bajar la aplicación, hacer ingeniería inversa, y en la siguiente slide lo que vamos a ver son todas las comandos, o digamos, todas las funciones que se pueden llamar, o todos los requests que se pueden hacer a esa cámara para obtener diferentes tipos de funciones o actividades. Entonces, pasadas son un montón. Ahí vemos que hay opciones para, por ejemplo, cambiar el password, setear una alerta, sacar una foto, grabar un video, resetear la cámara, ¿sí? Siguiente. Entonces, fíjense que son un montón, ¿sí? Todos esos mensajes, todos esos strings, cada uno de esos mensajes llama a una función diferente, ¿sí? Entonces permiten, por ejemplo, esto que les decía recién, hay una que dice snapshot, ¿sí? Lo que permite es crear una foto, sacar una foto, ¿sí? Siguiente. Bueno, ahí vemos todas las que hay, y fíjense que también dentro del código, una de las cosas interesantes que vemos es que esta cámara, si se resetea fábrica, que hay un comando para resetear la fábrica, se resetea con el usuario y el password admin. Con lo cual, una de las cosas que podría hacer el atacante, ahí si hacemos clic va a aparecer esta, el admin, si el atacante resetea esta cámara con el comando de reset, que no le pide ninguna autenticación, no le pide nada, podría entrar a ese login con el usuario admin. Pero este atacante no quiere que Truman se dé cuenta, ¿sí? Porque eso resetearía la configuración de Truman, y Truman se daría cuenta que algo pasó con su cámara. Este atacante no quiere que eso ocurra. Así que lo que va a hacer es seguir analizando la aplicación. Siguiente slide. Y vamos a ver que tenemos la función ahí para sacar un snapshot, ¿sí? Es decir, sacar una foto. Cuando la cámara recibe ese comando de snapshot, lo que va a hacer es tomar una foto, y algo interesante es que para esta foto se utiliza un token, ¿sí? Entonces, siguiente clic, fíjense que ahí, bueno, se guarda un archivo con el nombre del snapshot, y lo que va a utilizar la imagen es un token. Ahora, este token que empieza con P0 tiene una falla enorme, que es que el token no vence nunca. Es decir, que si el atacante logra interceptar un token válido, ese token, ese código, le va a servir para sacar cuantas fotos quiera. Nunca va a vencer, siempre va a ser válido. Y eso fue un poco lo que hicimos, o lo que hizo este atacante en este caso. Entonces, siguiente slide. Fíjense que ahí hay una foto, ¿sí? Digamos que es una foto de la cámara de Truman que interceptó el atacante, ¿sí? Y fíjense que tiene ahí un token que es este MJMK, bueno, ahí todo largo. Y ese token no va a vencer nunca, ¿sí? Entonces, si ese token lo utiliza el atacante reiteradas veces, va a poder empezar a sacar fotos, cuantas cantidades de fotos quiera. Y como esa foto viaja en la comunicación en texto plano, el atacante tranquilamente la puede interceptar y la puede obtener aunque no tenga la aplicación. Es decir, con solo estar conectado en la misma red, el atacante puede solicitar una petición de una foto a la cámara,
interceptar la respuesta y obtener esa foto que viaja sin cifrar en texto plano. Y eso fue exactamente lo que hicimos en el siguiente video, que no sé si se va a poder reproducir. No. Estaban para reproducción automática. No, creo que hay que ponerlo en modo pantalla completa para que se reproduzca, pero bueno, los podemos de última ver después o ver cómo se los mandamos. No. No. Bueno, nada, lo que hacía en este video era simplemente utilizar un script que lo que hace es enviar distintos comandos a la cámara para que la cámara se mueve, tome una foto de Truman y obtenga el atacante, intercepte esa foto y obtenga la foto de Truman en el living de su casa, que en este caso, bueno, en nuestro laboratorio era la foto de Truman que ven ahí atrás de la cámara. Entonces la cámara se movía y sacaba la foto. Bueno, vamos a lo último, o el último problema que tenemos, que son las configuraciones inseguras, ¿sí? Más allá de toda la parte técnica, digamos, que hay, y que el atacante puede manipular a partir de vulnerabilidades técnicas en los distintos dispositivos, también muchas veces hay problemas de configuración por parte del usuario, ¿sí? Como les mostré antes en Shodan, hay muchos dispositivos que quedan con los puertos o las configuraciones de usuario y contraseña por defecto, o con puertos abiertos por defecto, o en el caso del enchufe. ¿Para qué quiero un puerto 80 que no estoy usando si lo único que hace ese puerto es darme información de qué dispositivo tengo del otro lado? ¿Sí? O muchas veces puertos de depuración o de administración que le permiten a una persona ingresar directamente a la configuración de un dispositivo y cambiarlo, ¿sí? O servicios que no se utilizan y que están habilitados y que por ahí tienen vulnerabilidades que también le permiten a un atacante ingresar por ahí. Así que esta vez, digamos, lo más común de las vulnerabilidades en los dispositivos IoT son estos, son configuraciones que el usuario dejó por default, que por default venían inseguras y que le permiten a un atacante obtener información y hasta control del equipo. Para esto, bueno, el ejemplo que les traje es el ejemplo de un dispositivo, siguiente slide, que ahora vamos a ver cuál es. Fíjense que ahí tenemos de nuevo, o sea, la marca en este caso es NVIDIA, ¿sí? NVIDIA es una marca de placas de video y demás. Pero fíjense que tenemos los mismos puertos que habíamos visto al principio, ¿sí? El puerto 8008 y 8009, que corresponden al API de Google Home. Es decir que lo que podemos hacer con esta API, como habíamos visto al principio, es hacerle consultas con el método get y post para obtener información del dispositivo. Así que consultando esta API, siguiente, lo que vemos es que se va a tratar de este dispositivo, que es una placa de NVIDIA para convertir cualquier televisor que no es inteligente en un televisor inteligente que además tiene videojuegos, ¿sí? Entonces, lo que trae esta placa dentro es un Android TV, un sistema operativo Android, que controla cualquier televisor para volverlo smart y para volverlo una consola de juegos. Entonces, siguiente clic. Esta pantalla, ¿sí? O esta placa, se conecta a la tele y lo que nos va a dar cuando la encendemos es una interfaz muy similar al Android TV, ¿sí? De hecho, una interfaz de Android, ¿sí? Del sistema operativo de teléfonos celulares. Entonces, acá el atacante, una de las cosas que puede saber es, bueno, tengo un Android del otro lado, con lo cual cualquier vulnerabilidad de sistemas operativos Android se puede atacar acá, ¿sí? Y por otro lado, Android tiene un puerto de depuración, que es el puerto 5555, que permite de manera remota controlar el dispositivo, ¿sí? Es un puerto que está pensado para desarrolladores, está pensado para administración remota, y que por default viene cerrado, pero que es muy sencillo de abrir, basta con hacer algunos clics en la configuración. Es decir que, si el atacante sabe cuál es la versión exacta del sistema operativo que está corriendo este dispositivo, puede, de alguna manera, armar un script que habilite esa configuración. Entonces, eso es lo que va a hacer el atacante. Y para eso, lo primero que necesita saber es la versión exacta del sistema operativo que está corriendo en esta placa. Pero, atrás un segundo, nos salteamos una slide. Si recuerdan, en la API de Google, para adelante, una más. En la API de Google se podía consultar el System Info, es decir, se podía consultar cuál era la información del sistema. ¿Una más? ¿No? ¿No está? No está. Ahí está, esa es. Ah, ok. Me quedó del desordenado, no importa. Entonces, fíjense que ahí estamos consultando esta API con el mismo comando que habíamos visto al principio, y un clic más, si hacemos zoom, lo que nos va a devolver
es cuál es la versión del sistema operativo, ¿sí?, que tiene este dispositivo. En este caso tiene un Android 8. Entonces el atacante sabe que en Android 8, para activar, por ejemplo, la función de debugging o este puerto de acceso remoto, tiene que hacer clic en configuración arriba, bajar 3 veces, entrar a settings, entrar a depuración, hacer 3 clics, esperar 2 segundos y habilitarlo, ¿sí? Es decir, sabe cuál es la secuencia que tendría que apretar en el control remoto para poder habilitarlo. Lo que le falta es tener acceso al control remoto para poder habilitar esa conexión remota. Entonces, para eso vamos a utilizar el dispositivo que vimos en el slide anterior, que es el Rubber Ducky. Uno para atrás, ahí está. Ahí tenemos 2 dispositivos que son el Bash Bunny y el Rubber Ducky. Estos dispositivos son muy útiles cuando hacemos investigaciones en Internet de las cosas, y de hecho hay un montón de gadgets Max que nos ayudan un montón a interactuar con estos dispositivos, y estos equipos lo que tienen es un Linux embebido al cual se le pueden setear diferentes ataques programados. Entonces, en el momento que este pendrive, que a simple vista parece un pendrive, se enchufa en la consola o se enchufa en el dispositivo, automáticamente empieza a lanzar un ataque o a hacer acciones. Entonces, cualquier dispositivo IoT que tenga un puerto USB, si nosotros sabemos cuál es el firmware o cuál es el sistema operativo que está corriendo detrás de ese dispositivo, podemos utilizar uno de estos pendrives para enchufarlo y automáticamente empezar a controlar ese dispositivo. En este caso, lo que va a hacer el atacante es utilizar información que ya sabe de Truman, ¿sí?, como por ejemplo una foto con, no sé, atrás algún póster de alguna película que le guste, o la información de las publicidades de Google que había obtenido anteriormente, o simplemente googlearlo por internet para saber cuáles son sus gustos, y lo que va a decir es, bueno, toma, te dejo un pendrive con la última película de Marvel, porque vi que sos fanático de Marvel, así que te dejo un pendrive con la última película de Marvel, cualquier tipo de ataque de ingeniería social. Y lo que va a ocurrir es que cuando Truman enchufe en su televisor inteligente este pendrive para ver esa película, este Rubber Ducky va a empezar a correr una serie de scripts que van a habilitar la depuración remota. Entonces, siguiente slide. Acá se los voy a explicar un poquito más con algunas capturas. Siguiente. Ahí tenemos el script que va a correr a la izquierda, digamos, lo que tenemos es la máquina del atacante que va a estar a la espera de una conexión, ¿sí? Una vez que, digamos, a la izquierda, la máquina del atacante va a estar todo el tiempo intentando conectarse al puerto 5555, que es el puerto de administración remota de esta televisión. Y a la derecha tenemos lo que sería el payload, o lo que sería el script que está cargado en este pendrive, que en el momento en que se enchufe el pendrive, lo que se va a habilitar es el modo HID. HID es Human Interface, es decir, como si fuera el control remoto. Y fíjense que los comandos que están ahí son los comandos para un control remoto, ¿sí? Up, write, down, enter, delay, para esperar, ¿sí? Entonces es como que el pendrive automáticamente va a correr esa secuencia, que es como si el usuario apretara el control remoto. Y esa secuencia lo que va a hacer es habilitar el puerto de depuración remota. Entonces, siguiente. Ahí está, bueno, ahí se ve todo el script, este es para ir pasando. En algún momento entra al menú de debug, habilita el debug, y una vez que habilita el debug, el atacante se va a poder conectar, ¿sí? Es decir, el Rubber Ducky tiene distintos modos que funcionan, como les decía recién, como si fuera el control remoto, ¿sí? O bueno, en este caso el Bash Bunny, que es el dispositivo que utilizamos. Siguiente. Entonces, nada, con estas teclas, simulando el control remoto, el atacante va a poder, simplemente con enchufar este dispositivo, habilitar el acceso remoto. Fíjense cómo a veces un puerto USB mal expuesto ya nos puede dar acceso total al dispositivo. Siguiente, creo que ahora venía así el video. Bueno, en este video la idea era mostrarles cómo simplemente enchufando el pendrive. Ahí va. ¿Va el video? Está corriendo, vamos a ver si... Yo no lo veo. A ver, yo no lo veo. Ahora sí, vamos a darle, espérate. Voy a darle play aquí. Ah, está, bien. Bien, ahí está corriendo. Bueno, fíjense que sobre la izquierda tenemos la consola del atacante. Ahí enchufamos, ¿sí? Va a estar todo el tiempo intentando conectarse, se enchufa ese Bash Bunny, este pendrive, y cuando empieza a correr este pendrive que enchufamos en la consola, tarda un poquito en arrancar, y fíjense cómo muy rápido y de manera automática, ¿sí?,
va a ir navegando los menús de ajustes y de configuración, va a habilitar la depuración por USB para poder controlar el dispositivo a través de USB, va a habilitar la conexión remota, y cuando el atacante que estaba probando de conectarse logre conectarse, va a aceptar esa conexión. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí apareció en la máquina del atacante Success Connected, es decir, el atacante logró conectarse de manera remota a este dispositivo que originalmente estaba cerrado. ¿Sí? Esta conexión remota no estaba abierta y simplemente con un pendrive en menos de 10 segundos el atacante ya logró habilitar esa conexión remota. ¿Sí? Es decir, que el atacante ya tiene acceso remoto a esta televisión. Entonces, nada, en la primer demo habíamos visto cómo el atacante obtenía información de Truman, de a qué hora se despertaba, de cuáles eran sus intereses, de si tenía alguna alarma y demás. Después, el atacante logró controlar su enchufe, ¿sí? Prender y apagar su enchufe. Luego logró controlar la cámara y sacarle una foto a Truman. ¿Sí? Entonces tiene como mucha información de distintos dispositivos de Truman y ahora finalmente tiene acceso a su televisor. ¿Qué puede hacer el atacante con todo esto? Siguiente. Bueno, lo que va a hacer el atacante, y ahora sí vamos a ver el último video. Ahí está, ahí sí se le puede poner play. Ahí abajo tenemos la consola, fíjense que... sí, sí se le puede poner play, ya voy. Bien, ahí vamos. Ahí abajo tenemos la consola, fíjense que tenemos la luz, tenemos la foto de Truman, y lo que va a hacer el atacante es, de manera remota, ahora que tiene acceso remoto a este televisor, le va a instalar un ransomware. ¿Sí? Ponerle... ahí está cargando, ahí vi que está cargando. Sí. Vamos a dejar que cargue el video. Lo que va a hacer el atacante es instalar un ransomware de manera remota en el televisor. Ahí fíjense que ya lo instaló, ahí lo está ejecutando, ¿sí? Y una vez que lo ejecute, va a aparecer en la pantalla de Truman, ahí está bloqueada la pantalla, dice: hola Truman, me tenés adentro de tu casa, tengo todas tus contraseñas, te he observado y te he grabado con tu cámara, sé que te levantás todos los días a las 7 de la mañana, bueno, te gusta dormir 10 minutos más, si querés que pare de espiarte, mándame 0,5 bitcoins, le pide plata, y dice: ¿querés una prueba de que esto es cierto? ¿Querés que te demuestre que de verdad tengo el control de tu casa? Cuando Truman hace clic en el botón "sí quiero una prueba", lo que ocurre, fíjense que ahí estamos con el control remoto haciendo clic en el botón del televisor, se prende y se apaga la luz de su casa, que nada tiene que ver con este televisor. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el atacante logró de alguna manera juntar toda la información de todos los dispositivos que tenía Truman para volverlo loco de alguna manera, en este caso extorsionarlo, hacerle creer que tiene todo el control de su casa, ¿sí? Y pedirle dinero a cambio de devolverle el control de su casa. Así que bueno, esta es simplemente una historia de ficción que nosotros armamos en base a los dispositivos que fuimos recolectando y que fuimos investigando, pero lo cierto es que esto ya ocurre en el mundo real. Entonces, siguiente slide. Fíjense que hay un montón de notas, bueno, lo decía Edgar al principio, ¿no? Hay un montón de casos donde ya vimos que el ataque a Internet de las Cosas permitió tener acceso a empresas, a hogares, a juguetes de niños, a espiar a las personas, ¿sí? A hacer compras en Internet que uno no tenía pensado hacer, a robar datos, ¿sí? Entonces, esto es algo que ya está ocurriendo y que ya los atacantes están aprovechando de esto. Ahora, una encuesta interesante que hicimos desde SET, siguiente, nos indica que el 70% de los usuarios cree que los dispositivos IoT no son seguros. Yo coincido con ese 70%. Pero el 62% los compraría igual. O sea, y también coincido con esto, porque yo tengo un robot aspiradora chino que todavía no lo investigué, que probablemente tenga un montón de vulnerabilidades, que los chinos probablemente sepan dónde vivo, cómo es mi casa, qué cosas tengo, pero yo no barro nunca más en la vida, no vuelvo a pasar una escoba nunca más. Entonces, cuando uno pone esto en la balanza, los dispositivos de Internet de las Cosas, los dispositivos inteligentes están buenísimos y nos facilitan un montón de cosas. Entonces, la opción no es no utilizarlos, ¿sí? La opción es, bueno, utilizarlos de manera segura. Entonces, ¿qué podemos hacer como usuarios para evitar terminar como Truman? Siguiente slide. Antes, ahí está. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, parches y actualizaciones periódicas, y tener los dispositivos actualizados, eso es clave, porque si hay vulnerabilidades y el fabricante las corrige, las va a corregir mediante una actualización. Si no actualizamos las aplicaciones, si no actualizamos los firmwares
de los dispositivos que tenemos van a tener vulnerabilidades. Fijarse siempre las configuraciones, revisar que los protocolos que se están utilizando en el dispositivo sean seguros, que utilice HTTPS, SSL y no HTTP o protocolos en texto plano, ¿sí? Si tenemos algún tipo de conocimientos técnicos, hacer un análisis previo de la aplicación. ¿Sí? Como les mostré, la aplicación la podemos descargar antes de comprar un dispositivo. Entonces, antes de comprar un dispositivo inteligente, descargar la aplicación, analizarla, ver si tiene algún tipo de login, ver si nos pide algún dato para registrarnos, leer los términos y condiciones de esa aplicación, a ver qué información está viajando por ahí. Si no tenemos conocimientos técnicos, googlear si ya hay algún análisis. Hay un montón de análisis en Internet, de dispositivos de Internet de las cosas, que nos dicen si hubo vulnerabilidades, si no, si el fabricante las corrigió. ¿Sí? Tratar de elegir fabricantes que corrijan sus fallos de seguridad, que tengan actualizaciones periódicas. Deshabilitar todo aquello, antes, por favor, deshabilitar todo aquello que no se utiliza, ¿sí? Y lo más importante es, nada, la configuración, tomarse un minuto para configurar el dispositivo, y bueno, como está en pantalla, como dijo el gran filósofo y matemático francés, René Descartes, configuro, luego enchufo. Pero yo te voy a decir una cosa, todo parte primero por la seguridad de nuestra Wi-Fi. Yo creo que el dato importante antes de llegarle a esos dispositivos, Cecilia, y corrígeme, es justamente tener una Wi-Fi bien configurada, con una clave bien segura para poder estar seguro en ese momento. Sí, clave, todo tipo de configuraciones, tomarse un minuto, no enchufar por defecto. O sea, ni la red Wi-Fi, enchufar el router o dejar la contraseña que nos da el proveedor de Internet, que probablemente es una contraseña fácil de adivinar, ¿sí? Entonces, tener nuestra propia contraseña en la red Wi-Fi, que sea larga, que tenga por lo menos más de 20 caracteres. En lo posible, segmentar la red para que las personas que vengan a nuestra casa no se conecten en la misma red, ¿sí? Nos preguntaban ahí al principio cómo segmentar la red. En la mayoría de los routers hogareños, seguramente, o sea, mi primera pregunta es, ¿alguna vez entraron a la configuración del router que tienen en su casa? Ese es como el primer paso. Entonces, lo que tendrían que hacer es entrar a la configuración del router, ¿sí? Ver cuál es la dirección IP, generalmente tiene una URL para la cual entrar a través de la web, conectados a la red Wi-Fi, y a partir de ahí entran a la administración. Si no saben la contraseña, googleen el modelo de su router y probablemente tengan la contraseña por defecto, lo cual es un problemón. Entonces, cuando entran a la configuración, revisan, miran, son súper fáciles de entender, van a tener una solapa que diga seguridad, van a poder cambiar la contraseña, tanto de la red Wi-Fi como la contraseña de administración de ese router, y seguramente en alguna parte van a tener la opción de generar una red de invitados, ¿sí? o segmentar la red, generar, se llaman también VLANs, ¿sí? Y esas opciones van a estar, eso lo pueden googlear según el modelo que ustedes tengan de equipo, ¿sí? Pero la red de invitados es muy común, y más en los routers modernos, de poder generar una red paralela para invitados, ¿sí? Entonces, de esa manera segmentamos, ¿sí? Yo quiero dar una anécdota aquí. Estuve en un restaurante chino donde tenían un Wi-Fi con una clave súper complicada, ¿ok? Súper complicada, tanto es así que el mismo chino me quitó el teléfono para ponerla porque no se la dan a nadie. Cuando entré en el Wi-Fi, entré al puerto 192.168.1.1 y coloqué admin y logré entrar en el router. No solo le cambié el nombre a la Wi-Fi, sino que le cambié la clave y después me fui. Eso está mal hecho, ¿verdad, Cecilia? Sí, por supuesto. O sea, no de nada sirve tener una contraseña súper difícil para conectarte si después la administración la dejamos con un admin o con una clave por defecto que nos da mucho más acceso a la información que incluso la red Wi-Fi, porque es preferible, digamos, si compartimos la red Wi-Fi, bueno, nada, se podrán ver algunas cosas en la red, pero si compartimos la información de acceso al router, o tenemos por default la información de acceso al router, el router tiene interacción con todos los dispositivos. Entonces tenemos como muchos más privilegios, ¿sí? Mucho más acceso a la red. Así que súper importante tener una red Wi-Fi protegida, y también los teléfonos de los cuales se conectan a los dispositivos, también tenerlos actualizados, tener las aplicaciones actualizadas, investigar, no comprar cualquier dispositivo chino solo porque es económico o solo porque es el primero que encontramos. O sea, realmente pensar para qué lo vamos a usar, cuál es el que nos conviene, investigar en Internet
qué opciones tienen. A mí me encantan los dispositivos inteligentes, tengo luces, tengo un asistente de voz, tengo un router inteligente que me permite administrarlo de manera remota, una aspiradora, varias Raspberry Pis con distintas aplicaciones. Pero el tema no es no tenerlo o no usarlo, el tema es prestarle atención a la configuración, tomarse su tiempo para analizar que eso sea seguro y habilitar solo lo necesario. Oye, Cecilia, gracias por este tiempo que nos has regalado. Si alguna persona tiene alguna pregunta, este es el momento para preguntarle a Cecilia. No tiene costo. Bueno, espero que más allá de los problemas técnicos se hayan divertido. La idea era mostrarles escenarios reales de cómo estos dispositivos podían ser vulnerados, de cómo muchas veces también, y esto no solamente pasa en Internet de las cosas, muchas veces hay vulnerabilidades que pensamos que no son críticas o que son despreciables porque decimos, bueno, pero ¿a quién le va a importar esa información? ¿O para qué me van a...? No importa, por ahí me hackean, no sé, me hackean el mail, pero no van a encontrar nada importante. Pero en realidad no se trata solo del mail o solo de la luz o solo de un dispositivo, sino de todo lo que puede hacer el atacante cuando vamos dejando pequeñas vulnerabilidades o pequeños dispositivos expuestos y qué pasa con el conjunto de todo eso. Y eso pasa también mucho en las empresas, ¿sí? Que si no pensamos la seguridad como un conjunto, después terminamos teniendo muchas vulnerabilidades que no son críticas, pero que en la bolsa, juntadas todas juntas, sí pueden serlo. Bien, gracias Cecilia. Para cualquier información adicional pueden contactar a los amigos de Logintel ESET que están a su disposición. En todas mis redes he colocado sus cuentas de Twitter para que puedan contactarlo. Tengo 5 licencias, Cecilia, que voy a entregar ahorita y 2 productos adicionales con un sorteo. Lo primero que van a ver son unos nombres, pero esos nombres están allí porque hice una prueba y le voy a dar a que se refresque y van a aparecer inmediatamente los 5 nombres de las personas ganadoras de las licencias y de los 2 ganadores de los parlantes Bluetooth que son cortesía de ESET y de Logintel. Gracias por eso. Voy a compartir la pantalla. Ya saben, los primeros nombres que van a ver ahí no son los ganadores. Lamento si alguno está y después no está, pero lo voy a poner. Ahí va. A ver. No sé si lo ven ya. Ahí está. Ok. Voy a darle a refrescar para que aparezcan los nombres. Ok. 1, 2, 3. Ahí van los dije. Espérate. Dije así. Ok. 1, 2. Ahí va. Okay. Ahí está. Ahí cambió. Cambió muchas veces. Está cambiando. Ahí ya se paró. ¿Ok? Los ganadores de la licencia son Jesús Orozco, Yolibetsi Castellano, Jesús Montilla, Ronald Contreras y Roberto Vargas. Y los ganadores de los parlantes Bluetooth, Orangel Urrieta y Pablo Solórzano. Los números que están alrededor, ahí es el número de registro de la persona. Esto es para que los amigos de SET que tienen también el listado completo de las personas que se registraron al evento puedan ya ubicar su correo electrónico para ponerse de acuerdo con ellos. Dicho esto, finalizamos entonces nuestro foro del día de hoy, dándole las gracias. Esto va a quedar disponible, esta presentación que hizo Cecilia va a quedar disponible ya por correo electrónico. Se las hago llegar la dirección para que ustedes puedan observarla. Cualquier otro detalle también les voy a poner el correo de Cecilia y de Michele Flamia para que los puedan contactar si tienen alguna necesidad. Cecilia, tus palabras finales. No te oigo. Muchas gracias a todos, disculpen los problemas técnicos, espero que igualmente hayan disfrutado de la presentación. Es una presentación que a mí me gusta mucho. Siempre desde SET tratamos de que las presentaciones sean así, con lenguaje sencillo, con demostraciones, que ustedes realmente puedan acercarlos lo más posible a la realidad
y sin asustar a nadie. Pero bueno, recuerden que hay un montón de herramientas de seguridad que desde SET los podemos ayudar con lo que sea que necesiten, si tienen dudas, si quieren hablar de algún tema, si quieren profundizar en un tema, no hay ningún problema, tenemos profesionales para todo lo que necesiten, pero lo más importante en todo lo que tiene que ver con seguridad es las buenas prácticas y la forma en que cada uno gestiona su seguridad. Así que la educación de los usuarios, la concientización es clave para poder vencer todo tipo de ciberamenazas. Estén alertas y bueno, muchas gracias. Y no confíen en nadie. Y lo que es gratis, cuando algo es gratis, tú eres el valor, ¿cierto? Es verdad. Sí, sí, si algo es muy barato o demasiado, yo digo siempre, cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, duden. Duden. Gracias. Sí, a todos los que me están preguntando, sí voy a pasar por correo electrónico el link para que todos se conecten. Como ya se registraron aquí en la sala, van a poder tener acceso a la presentación directamente con el link que yo les voy a pasar porque se está grabando en la nube. Será entonces hasta en 15 días donde nuevamente vamos a tener un tema interesantísimo. Gracias, Cecilia. Quiero darle las gracias a los amigos de Logintel por su apoyo. Es mi sistema de seguridad en todos mis equipos. Quiero darles las gracias a Galanet por el acceso de Internet. Les recomiendo altamente que se conecten con Galanet. Y a los amigos de AppSite por si tienen algún tema con lo que es el soporte o quieren saber de las soluciones SAP. Será entonces hasta la próxima oportunidad donde nuevamente vamos a estar conversando un tema de Internet, de interés. Gracias, chao. Dije chao, pero como que no dije chao.